Bueno, vamos ahora a terminar la lección 4, ¿verdad? Que la semana pasada comenzamos. Esta lección, como les anuncié, pues es una lección, digamos, introductoria de estos cuatro conceptos que hay que conocer, ¿verdad? Hay que conocer del hebreo, pero que siguen siendo de todas maneras, pues un poco engorrosos, pero que, como les dije también la semana pasada, con la práctica vamos a ir aprendiendo a distinguir cuando el dagesh es suave y cuando el dagesh es fuerte. La lectura del MAPIC, a ver, me parece que ya está Mario. Entonces, ya está. Eh, la lectura del MAPIC, que es ese puntito que puede estar en una G final para indicar que suena, ¿verdad? Que hay que pronunciarla. El makef, que es la rayita que une dos o tres o cuatro palabras, y que lo más importante de todo es que les quita el acento a todas y nada más deja el acento en la última palabra. Y luego el kametz hatuf, que es un poco más importante para la lectura, porque es una O corta que se escribe exactamente igual que la A larga. En todos los casos vamos a practicar eso eh, siempre que haya lectura. Yo, no, yo me encargo pues de estarlo repasando, ¿verdad? Y entonces ahora aquí les pongo unos ejercicios que no hicimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a hacer algo de estos ejercicios para entrar para calentar motores. Aquí tenemos varias palabras y la pregunta es, ¿qué tipo de dagesh tienen estas palabras? Son palabras que están en el Salmo 23, ¿verdad? Que hemos leído varias, bueno, que ya ustedes tienen y que ya se están aprendiendo de memoria, bueno, que están aprendiendo a leer. Eh, Aquí yo voy a leer la primera para que no sientan que vengo con la espada desenvainada. Yo leo la primera. Yarvitseni. Yod con pata. Ya. Resh con Sheva. Entonces esto forma una sílaba. Yar. Bi. Bet con Hirek Yod. Yarbi. Tse es una tzade. Tzade con. A ver, déjeme dar el acceso a Felipe. Eh, es una tzade con tsere y suena tse, la tzade es una consonante doble, yarbitse, y luego una nun, ¿verdad? Que no es final porque tiene una jirek yod al final. Entonces es yarbitseni, la palabra yarbitseni. No, no voy a decir qué quiere decir porque le voy a decir más adelante. Pero lo importante aquí es que tenemos un dagesh. Esta letra es una Begad Kefat, es una de esas 6 letras, Be, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Tau. Es una de esas 6 letras que pueden llevar un dagesh fuerte o un dagesh suave. Y en la lección anterior, vimos cuando ese dagesh, desgraciadamente, como está en una Begad Kefat, puede ser fuerte o débil. Y la lección anterior dimos la regla para, no, no, en esta lección al principio dimos la regla para diferenciar el dagesh fuerte del dagesh débil. A ver si lo recuerdan. El dagesh es En las fuerte. becas, Sí, aquí hay que distinguirlo en las Begat Kefat, porque ese dagesh puede ser fuerte o débil, ¿verdad? Eh,
precisamente porque es Begat Kefat. En cualquier otra consonante que no sea Begat Kefat, el Dagesh va a ser necesariamente un Dagesh fuerte que duplica, ¿verdad? Entonces, la regla dice, ¿verdad? El Dagesh, ¿verdad? Entonces, la regla dice, ay, creo que lo puse con, aquí está, con negritas. El Dagesh es fuerte si está precedido por vocal, cualquier vocal, o por un Sheva móvil, o por un Sheva móvil. Esa es la regla para distinguir el Dagesh. Entonces, aquí tenemos un Dagesh. Aquí la pregunta, ¿ese Dagesh está precedido por vocal? Este Dagesh está precedido por una vocal. Ay, quiero, Pues no, 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 no. no, no, no. no, está precedido precisamente de un Sheva. Ahora, la regla dice que si está precedido por vocal o por Sheva móvil. Entonces tenemos que ver si este es Sheva móvil, ¿verdad? Porque si fuera Sheva móvil, el Dagesh tendría que ser fuerte. Ahora bien, ¿este Sheva es móvil? Es decir, ¿es fuerte o es débil? Es quiescente. Es quiescente. Este, Es quiescente. Se adelantó. Es quiescente porque la regla dice, el Sheva es quiescente, es débil, si está precedido de vocal breve. Bueno, este Sheva está precedido de vocal breve, por lo tanto es un Sheva débil. Y dado que esta es un Dagesh precedido de Sheva débil, es decir, quiescente, es un Dagesh suave que no va a duplicar la letra, solamente va a hacer que se pronuncie un poco más fuerte o explosivo. Muy bien, la siguiente palabra es binot. Binot. Ah, Binot. yo la leí y bueno, bi es una Binot. bet con una jirek, una nun con una Es sheva, una alef con una jol en pleno y una tau al final. Son dos sílabas, bi, not, binot. perdón, bi, not. Aquí la pregunta es si este dagesh es fuerte o suave. Como es una Begad Kefat, es una Begad Kefat, pues el Dagesh puede ser suave o, o suave. A ver, Es la suave. regla del Dagesh. El Si es Dagesh suave, Es suave. suave. Va al es, inicio de la palabra, ¿no? ya está. Es al inicio de la palabra, Y tiene es vocal suave. previo. Exactamente. Si está precedido de vocal, larga o corta, o de Sheva móvil, es Dagesh fuerte. Pero aquí no está precedido de nada, entonces es suave. Este Dagesh no duplica la letra. También dije la vez pasada que un Dagesh fuerte no puede ir al principio de palabra. No, no tenemos nunca un Dagesh fuerte al inicio de palabra. Bueno, esta palabra no existe, ¿verdad? Me, Me, no sé por qué la puse ahí. Ah, es que sí la tengo es un error. no hay Que, daggers. ¿cómo? Ay, no, dije en voz alta, no hay daggers. Sí, ahí hay un La Dagesh. yod. La yod lleva un Dagesh. Ah, Dagesh. La palabra no precede. existe, pero vamos a suponer que si existiera, ese es un Dagesh. ¿Ese Dagesh duplica o no duplica? Pues Mm, tiene una sere, ¿cómo se llama? Sere, ¿no? Una tseré Una sere. antes. larga. Bueno, el Dagesh es fuerte si está precedido de vocal larga o corta. Aquí está Entonces, precedido de vocal larga o corta. sí. Entonces es un Dagesh fuerte. Pero no hay que hacer esa reflexión. No. La primera reflexión que tenemos que hacer, esa letra, la yod, ¿es una Begad Kefat? Ah, no.
No es No, No, Begat no Kefat. es no Begat es, Kefat. no es Begat Kefat. Entonces el Dagesh es fuerte. El Dagesh suave solamente puede estar en las Begat Kefats. Si no es Begat Kefat, es Dagesh fuerte. Ya está. Entonces ahí duplica a la palabra. Bueno. Bemagle. Ah, lo volví a leer. Qué mala costumbre del profesor. Noten que Ben, aquí tenemos una Begat Kefat que inicia palabra. No siempre, cuando inician palabra, las Begat Kefats no siempre llevan Dagesh. Aquí tenemos una Begat Kefat que inicia palabra y no lleva Dagesh. Bueno, el B y después una Mem con una patah, Ma. Aquí tenemos una ayin con sheba debajo, bema'a, bema'a. Una gimel con sheba, bemagle. Y una lamed con cerellos. Entonces aquí dice bemagle, bemagle. Esa ayin pronuncia bemagle. Bueno, aquí tenemos una letra es una gimel con Dagesh. Esa gimel es una Begat Kefat, sí, me, es Begat sí, Kefat, es fíjate, Begat sí, Kefat. Entonces, el Dagesh puede ser suave, fuerte, ¿verdad? A ver, dice la regla, el Dagesh es fuerte si está precedido de cualquier vocal, larga o corta, o de un Sheva móvil. Otra vez tenemos el problema de saber si este Sheva es móvil o es quiescente. Es ¿Ustedes qué dicen? quiescente. Presente. Es quiescente, es quiescente. La regla del Sheva dice, el Sheva es débil si está precedido de vocal. Así dice la regla. Si está precedida. precedido de vocal. O Sheba móvil. No, 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 no. Estamos hablando del Sheva. Estamos hablando de este Sheva. ¿Mm? Ah, Y entonces, a ver, vamos a ver la regla del Sheva. ¿O la tienen ustedes ahí a la mano? Bueno, vamos a ver. No, Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Vamos a ver. Este, mm, oh, eh, tercera lección. Disculpen. A ver, no, aquí está. ¿Están viendo en su pantalla la tercera lección? sí, Sí. Shabbat simple y compuesto. Entonces, es que les decía yo que vamos a volver sobre esto. Ah, Precedida de, es que también creo que lo puse con negrita la ahí regla. está, precedida de vocal No, breve, ¿no? sí, sí, sí. Creo que puse la regla. Ay, estoy sintiendo un poco torpe, pero es mejor hacerlo. El Sheba es quiescente si está precedido de vocal breve. Esa es la regla, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo estaba buscando si la tenía con negrita en la de este. Ah, sí, sí está, pero lo puse. ¡Ay! Ah, qué profesor. Bueno, esa es la regla. Y, y por eso la puse con negrita. El Sheba es
quiescente si está precedido de vocal breve. Bueno, esa es la regla del Sheva. Entonces aquí tenemos un Sheva. Está precedido de vocal breve. Es una pata, es una A breve. Entonces ese Sheva es quiescente. Y por tanto, este Dagesh es un Dagesh suave. Es un Dagesh que no duplica. Bueno, ya ven que esto puede parecer chocante, no es de vida o muerte, ¿eh? O sea, ustedes pueden llegar a la lección 80 de nuestro curso sin saber esto, ¿eh? No es tan de vida o muerte. A la hora de leer con precisión o de transcribir, entonces ya es importante lo del Sheva. ¿Mm? Ahora, Maestro, sí, hay Jerónimo, esa Gimel que tiene un Sheba, es la de Kefat, ¿verdad? Que decíamos esa mera, esta que tiene, es, tiene un Sheba. Y tiene decimos que Sheva la y verdad, Dagesh. Dagesh, ¿verdad? Tiene las dos cosas. Tiene las dos cosas. Y siendo Sí, una Begat Kefat, Beg, Begat sí, G, entonces el Dagesh puede ser suave o fuerte. Bueno, ahora ya no voy a cometer el error de leerlo yo. ¿Lees tú, Yadi, por favor? Ok, a ver, según yo, y, y, ma, y Madi, Muy bien. Imadi o Imadi, ¿verdad? En este caso, y pero Madi. no está Ujú. pintado el acento, así que eh, no nos vamos a poner quisquillosos con eso. Ahí dice Imadi, ¿verdad? Y la mem tiene un dagesh, ¿verdad? Ajá. Pregunta, ¿el dagesh es fuerte o es suave? Am, es fuerte Pregunta. porque no es Vega Kefat. Exactamente, no. ya está, ya está. No es Begat Kefat, el dagesh es fuerte. Entonces aquí hay dos mems, ¿ven? Parece una cosa de nada, es un simple puntito, sí, pero en realidad son dos mems. Entonces ahí dice im madi, son eh, tres sílabas. La primera es im, con una mem, im. La segunda sílaba es la otra mem con la kametz, ma, y la tercera sílaba es di. Bueno, aquí tenemos una palabra compuesta. Bueno, son dos palabras, ¿verdad? ¿Quién? No. Jerónimo, ¿tú la lees, por favor? Sí, es Kiatá. Kiata. Fíjense que tiene un makef. Esta línea se llama makef y quita el acento de la primera y lo deja donde va el acento de la última. Entonces Jerónimo leyó bien, leyó kiata como si fuera una sola palabra. En realidad son dos, pero la primera pierde el acento, ¿verdad? Entonces no es kiata, sino kiata. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos un Dagesh sobre la primera. ¿Es Dagesh fuerte o débil? Fue Ki, era Beget Kafá, ¿Es es de Begat las Kefat? La y pregunta es para todos, Ki, ¿eh? Sí, yo ahí ¿Eh? dudé sí, porque inicia frase, inicia palabra. Inicia palabra, entonces suave. El Dagesh fuerte nunca va a iniciar palabra, ¿verdad? Entonces, aquí está iniciando, a pesar de que sea una Begat Kefat, no, pues está iniciando, no. eh, la regla del Dagesh es, el Dagesh es fuerte si está precedido de vocal o de Sheva móvil, pero aquí no está precedido de nada, entonces no es un Dagesh fuerte, es un Dagesh suave. Aquí tenemos otro Dagesh, debajo de la Tau. ¿Ese Dagesh es fuerte o suave? ah, Dagesh. Es fuerte Ta- porque está ahí una vocal. Exactamente, es un dagesh fuerte, ¿verdad? Porque está precedido de vocal. Es corta, Javier, sí es corta, pero
la regla dice, si está precedido de vocal, sea larga o corta, o de Sheva móvil, es un dagesh fuerte. Entonces aquí tenemos dos taus. ¿Ven? Entonces, aquí, digamos que si queremos pronunciarlo como debe ser, es kiat ta. Kiat ta. Son dos sílabas. Perdón. La primera sílaba es alfa, pataj y una tau, sin vocal. Y la segunda sílaba es tau, alfa, tau, kametz, con una G al final, que no tiene, no es necesario que lleve vocal. Entonces, ki at ta. Bueno, eh, ¿lo quieres leer, Marius, por favor? Sí. Bené. No, esta no es una nun, Es es una una Gimel, ¿no? es una gimel. Begay, Belley. Sí, Gay. bege, ¿Qué? bege. Böge, es una cerello, es una E larga, böge. Y aquí tenemos un dagesh en la bet. ¿Ese dagesh es quiescente o es fuerte? O es, Pues tiene un Sheba y no hay nada atrás del Sheba. entonces, Al principio de la palabra, entonces suave. es suave, es Ujú. quiescente, no duplica. Esta ya la vimos porque está en la letra, en la palabra anterior. Aquí que dice, mira, te tocó Felipe la más sencillita. no dice aquí, Ki, ki, este, ki lleva, es una una Sereyot, Begatkefat, ¿no? es una Jirek Yod. Una Jireh. Jirek Yod, es la vocal, pero lleva un Dagesh. ¿Ese Dagesh es suave o fuerte? Es suave porque está al principio. Es suave, ya está, no duplica, ¿verdad? Entonces, tú la leíste ki. Si no tuviera Dagesh, sería ji, porque esta es una de esas letras, Begat Kefats, cuyo Dagesh sí varía la pronunciación, ¿verdad? Si lleva el puntito es ki, suena como la K o la C de casa. Si no lleva puntito, suena como la J, suave, ja, diría ji, pero aquí dice ki. Tú mismo, Felipe, por favor. Aquí dice Gam, 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 muy bien. Eh, es una mem final, ¿verdad? ujú. Pero el asunto aquí, lo que nos inquieta es el dagesh de la gimel. ¿Esa gimel es begad kefat? Pues se supone que la regla que al principio Ya está, ni es siquiera suave. no hay que preguntarnos eso. Está al Es verdad. principio, no es begad kefat, pero pues no puede ser fuerte porque está al principio. Muy Inicio. bien. Yadi, por favor. Ahí. Eh, Gema. Gemá, muy bien. Eh, muy bien. Aquí tenemos una mem que tiene dagesh. ¿Ese dagesh es fuerte o suave? Yo digo que es fuerte. ¿Por qué? Ya Es, precedió por vocal, ¿no? ajá, duplica Sí. la palabra, ¿no? Consonante. La letra, duplica la letra. La Duplica la letra. consonante, sí, pero no hay que llegar tan lejos en las reflexiones. Esa letra es una Begat Kefat, No, no es perdón. Begat Kefat, no es Begat Kefat. Entonces, entonces es doble, entonces duplica, es fuerte, ¿ven? Ok, ok. No hay que preguntarnos. Con esa terminamos. ¿Puedes leerlo, Jerónimo, por favor? U, Mishe, Ab, Net, Tem, Tekha. Steja. Muy bien, muy bien. Umish anteja. Bueno,
Este es un Sheba. Eh, uh, No, 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 no es un Sheba. Es no el sé, puntito que lleva la letra U, la no. U larga. U, eso no es un Sheba. Es el puntito que lleva la vocal U. ¿m? Y este, Ese sí, lleva el de arriba sí es un dagesh. es un Dagesh. Ah, Sí, es Begat. no, maestro. No, como No. Begat T- Kefat. t- t- Es Sí, Begat sí, Kefat. sí, es Begat Entonces, Kefat. el Sheba puede ser, perdón, el Dagesh puede ser suave o fuerte. En este caso, ¿es suave o es fuerte? Va precedido de una Va precedido de un vocal. Sheba, Sí, de un sí. Sheba. Entonces no sabe, porque la regla dice que el Dagesh es fuerte si va precedido de vocal o de Sheba móvil. Entonces tenemos que saber si ese Sheba es móvil o quiescente. Bueno, La pregunta ahora es, ¿el Sheba es móvil o quiescente? mo- ¿qué móvil? Quiescente. Yesente. Es quiescente, es Yesente. débil. ¿Por qué, Marius? ¿Por qué? Porque le antecede una vocal breve. Exactamente. El Sheba es débil si está precedido de vocal breve. Ya está. Entonces, ese Sheba es débil y por tanto el Dagesh es Dagesh suave, no duplica. Y aquí al final, tú leíste muy bien, ja, mish anteja. Esa es una kaf final. Aquí antes leímos una kaf que no es final. Y yo les decía, si la kaf lleva puntito, suena k, como aquí, ki. En cambio, ay mamá, ah, en cambio aquí, mishanteja no lleva puntito. Entonces, mishanteja, como si fuera una J suave, mishanteja. ¿Mm? Bueno, ya hasta aquí vamos a llegar con los ejercicios, ¿verdad? Pero Doctor, ve que sí, vamos. ahí la CAF, Ajá. eh, o sea, es esa grafía, aunque la última sea la vocal, ¿cames? Sí, Sí, la última consonante puede no llevar vocal, ¿verdad? Pero puede llevar. Y aquí, en Ya, este caso, sí lleva vocal, es una camex. Por eso mis anteja, no es ¿sí? mi Teca. No. No, no me voy a pelear porque un profesor mío leía allá en Jerusalén, ¿verdad? Ah, Sus papás eran judíos y hablaban hebreo en casa. Y él leía Mishanteca, pero ah, no, ah, yo sin saber, nada más es porque me quedó no, la duda por qué J y no K. porque la kaf, esta es la misma letra que esa. Cuando lleva en español, sí hace distinción. Cuando es fuerte es k y cuando es suave es j. Nota que se pronuncian exactamente en el mismo lugar del paladar. J, j. Una es fuerte, es explosiva, y la otra es más aspirada, pero es la misma letra. Ya. En español sí hay diferencia tiene puntito o cuando no. La tau, por ejemplo, no se distingue. En español no distinguimos una T fuerte de una T suave. Lo mismo una B fuerte que una B suave. Lo mismo una gimel fuerte que una gimel suave. Pero hay dos letras que sí las distinguimos cuando son fuertes o son suaves. La kaf cuando lleva puntito suena k
Y cuando no lleva puntitos suena J. Sí. Aquí suena mishanteja. Sí, sí, Y sí, lo sí. mismo aquí, taroj. Nota que aquí no lleva vocal, ¿verdad? Ah, Ese no, es un Sheva Sheba. es un Sheva que se pone con frecuencia cuando la kaf es final, ¿verdad? Eh, Ta'aroj, ese Sheva siempre va a ser suave, ¿verdad? Ta'aroj. Eh, vuelvo a pronunciar J. ¿Mm? La otra letra que varía es la P. Si la P, que no tengo aquí ninguna palabra con P, Perdón, doctor, nuevamente. sí, Si lleva puntito, si lleva puntito, se pronuncia como K. sí, ujú, Y si no lleva, se pronuncia como J. Y es suave. exactamente, Ok. exactamente. Lo mismo pasa con la P, ¿verdad? Esa es la P. Si lleva puntito, suena P, es explosiva, ¿verdad? Y si no lleva puntito, como en este caso, suena F, es la F, F. ¿Mm? Yirdefuni, aquí dice Yirdefuni, es una F, Yirdefuni. Si llevara puntitos sería Yirdepuni. Bueno, eh, hasta ahí, con estos ejercicios de Sheva y de Dagesh. Ahora vemos un vocabulario, aunque sea brevemente. Siempre les pongo un vocabulario que conviene que vayan, pues, si no tienen mucho que hacer a las 2 3 de la mañana, pues pueden estudiar el vocabulario de las lecciones. Insisto en que es más importante que aprendan a leer. Bueno, la primera palabra, ¿cómo se lee en hebreo? Mario. Sí, es Nazaré, Es una Dalet, bien, Ed, Ed, Ed. Ed quiere decir fuente o corriente de agua. Más bien corriente de agua, ¿verdad? Arroyo, acequia, Ed. La siguiente palabra, Felipe, por favor. Ish. Ish. Y la siguiente, Felipe, La- Isha. Isha. Nota Isha. que lleva un dagesh. ¿Ese dagesh es fuerte o es suave? Fuerte. Es fuerte, porque no es Begat Kefat, ¿verdad? Entonces es fuerte, necesariamente. Bueno, noten que la palabra ish e isha son la misma palabra, ¿verdad? La primera en masculino y la segunda en femenino. Isha, isha, ishsha, ishsha. La segunda es el femenino de la primera. Es cuando en el Génesis 2:18, en el 2:23, dice Adán, Génesis 2:23, dice Adán, ella será llamada Isha, eh, porque fue tomada del Ish. Todo en esos versículos del capítulo 2 del Génesis, finales del capítulo 2 del Génesis, indican que el varón y la mujer son iguales, porque Dios había hecho al hombre y después lo vio que se aburría y le hizo a los animalitos, ¿verdad? Para encontrarle una ayuda adecuada, pero no encontró para él nada semejante. Entonces lo durmió, le sacó de una costilla, le sacó una costilla y de la costilla hizo a la Isha, y Adán se despertó y dijo, ella será llamada Isha, porque fue tomada del Ish. Este, Esto indica con toda claridad que es lo que se quiere indicar que el varón y mujer son iguales. Ese es un texto que es una catedral en el Antiguo Testamento. No van a encontrar otro texto en el Antiguo Testamento que hable con tal belleza de la igualdad varón y mujer. Pero dice, esta sí es carne de mi carne, o sea, es lo mismo que yo y es hueso de mis huesos. Es lo mismo que yo, es lo que está diciendo. Por eso será llamada Isha.
porque fue tomada del ish. Yo traduzco ish como varón e isha como mujer, pero en muchas Biblias cuando están traduciendo este texto del Génesis, prefieren poner será llamada varona, porque fue tomada del varón. Varona, en efecto, tiene las mismas consonantes que varón, ¿verdad? Nada más cambia el género, varona, varón. Sin embargo, la palabra varona no se usa en español, ¿verdad? Aunque sea una traducción muy teológica, muy justa y que quiere subrayar precisamente que varón y varona son iguales, pues la palabra varona no se utiliza. Por eso otra traducción será llamada hembra, porque fue tomada del hombre. Entonces, como ven, hembra y hombre tienen las mismas consonantes. Y es una traducción también correcta que acentúa la igualdad. Pero hembra en español, por lo menos en México, lo utilizamos para los animales, ¿no? Se utiliza para las mujeres, pero de una manera, digamos, vulgar, ¿no? Agresiva. Esta es una hembra, va a decir, una perra casi, ¿no? Este, que igual se puede usar en buen sentido, pero normalmente se entiende en sentido peyorativo la palabra hembra, hablando de una mujer. Entonces, bueno, yo he visto que las traducciones normalmente traducen ish como varón en ese texto e isha como mujer, ¿verdad? Pero la traducción varón-mujer no, las letras varón y mujer no tienen nada que ver, ¿verdad? Y entonces se pierde ese juego de palabras del hebreo tan profundamente significativo, ¿no? Ish e isha, varón y mujer. Como ven, ish pues Ah, tiene un, ¿sí? perdón, perdón, no deseo salirme del tema. Esta es una interesantísima reflexión que me hubiera venido muy bien antier, que Ah, una doctora discutía que el primer texto de injusticia ante la mujer era la Biblia. Aquí está excelente explicado. Sí, pues yo creo que estaba pensando ella en Génesis 3, Mario, tú me corriges, porque este es Génesis 2, es al final, Sí, pero en Génesis 3, cuando viene la desobediencia de Adán y Eva, Dios castiga a la mujer con la sujeción al varón. Le dice, ajá, por haber hecho esto, sí, tu apetito te conducirá a tu varón y él te dominará. Ese es el castigo de la mujer, además de tener los hijos con dolor. En el capítulo 3 se establece, digamos, la sujeción de la mujer al varón, pero lo que está subrayando precisamente Génesis 3 es la inversión del orden creacional, ya. Entonces en el principio, ahora sí que en el principio todo estaba equilibrado. ¿sí? Sí, es un texto bellísimo, bellísimo. Pero les digo que lo más normal es lo que dice Marius. A partir del capítulo 3 la mujer está sometida al varón y en todo el Antiguo Testamento y buena parte del Nuevo, si no es por Jesucristo, la mujer, bueno, dice Pablo en el capítulo 11 de la, Pablo, el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. El varón, dice Pablo, es imagen de Dios y la mujer es imagen del varón. Y luego alude a este texto, Pablo. Dice, porque la mujer, el varón, dice Pablo en ese texto, no fue creado para la mujer, sino la mujer para el varón. Entonces, Pablo, yo tengo un articulito que me rechazaron, por cierto, en una revista, donde digo, bueno, es que Pablo no leía con atención el Génesis. Porque lo que quiere decir el Génesis, capítulo 2 versículos 18 a 24 es que varón y mujer son precisamente iguales. Y Pablo lo que lee es que son precisamente diferentes, porque no fue el creado el varón para la mujer, sino la mujer para el varón. Pues ya no entendiste nada del texto, mi querido Pablo, con todo respeto para Pablo. Bueno, está tan mal esa teología que muchos autores dicen, no, es que ese texto no lo escribió Pablo, ¿verdad? Se fue y llegó una persona, un secretario, y escribió los dos renglones siguientes de su texto, y ya cuando Pablo regresó, ya no leyó lo anterior y siguió escribiendo. Cosas así, para que Pablo no diga lo que Pablo dice.
Pero yo en ese artículo digo es que Pablo no era buen exégeta. Ahora, sí, me va a estar esperando Pablo allá en el cielo y me va a decir, Con razón a ver, rechazaron Pablo, su artículo, doctor, sí. Ah, no, con sí, esas declaraciones. por eso lo rechazaron, sí, claro. Yo, desde luego que no me dijeron que era por eso. Y entonces yo hablé ¿cómo se llama? El secretario de la revista y dije, oye, me estás rechazando ese artículo y no me has dado ni un dictamen. Ah, no, es que, ¿verdad? Eh, pero yo me adelanté y le dije, mira, si no puedo hablar mal de Pablo, pues dime y ya, ¿no? No escribo artículos hablando mal de Pablo, pero a mí no me has entregado un dictamen donde tú muestres que yo hice una mala lectura. Fue Pablo el que hizo una mala lectura de ese texto. Bueno, reforzando esto que dices, Mario, es un texto importantísimo, trascendental. Sí, sí. Es el primer texto que habla de la relación es el capítulo 2 del Génesis. El primer texto que habla de la relación varón-mujer, de hecho es la creación de la mujer, y habla, subraya nítidamente la igualdad. Bueno, aquí qué dice Felipe, Bueno, ahí la CAF no lleva puntito, entonces tiene que ser suave y tendría que decir Ejal. Ejal, Ejal, esa G puede pronunciarse muy suavemente, Jejal, más suave que Ejal. la Kaf, Jejal, Jejal, y quiere decir templo. Es la palabra propia para decir templo, ¿verdad? También para templo se puede utilizar la palabra casa, ¿verdad? Por ejemplo, Betel, quiere decir la casa de Dios. Ya vimos que él quiere decir Dios. Betel es la casa de Dios. Puede también querer decir templo de Dios, ¿verdad? Betel, la palabra Bet se utiliza para templo, pero originalmente quiere decir casa. Y la palabra propia para decir templo es Jejal, Jejal. Muy bien. Ya di la siguiente. Har, Har, sí, Har, quiere decir montaña, montaña. Es una G con una pata y una resh. Har, quiere decir montaña. Hay una ciudad bueno, había una ciudad en el Antiguo Testamento que se llamaba Megiddo, Megiddo, y está justamente en las faldas de una montaña, de una colina. Y en el Nuevo Testamento, no sé si en el Antiguo también, pero en el Nuevo, a esa ciudad la llaman Har Megiddo, Har Megiddo, la montaña de Megiddo, Har Megiddo. Y, y digamos que helenizada la palabra es Har Megiddo, de ahí viene Harmagedón, Harmagedón, que es la ciudad que vigila todo el valle más grande y más fecundo de Israel, es el valle de Megiddo. ¿Mm? Y entonces ahí, como es un valle muy grande, ahí va a ser el juicio final, el juicio final. Bueno, en la tradición judía, ¿verdad? Porque todo el mundo va a resucitar y ahí se va a reunir en Har Megiddo y ahí va a ser el juicio. De ahí viene digamos, la expresión Harmagedón como final del mundo, ¿verdad? Juicio final. Harmagedón, de las palabras hebreas Har Megiddo, ¿eh? Que es la montaña de Megiddo. Aquí, ¿qué dice Jerónimo, por favor? Mish, Mishfat, Mishpat. Esta P lleva Fat, puntito, lleva Mishpat, dagesh, ¿verdad? Y sí, y es un dagesh suave. ¿Por qué? Mishpat. Porque está precedido de un sheva suave, un sheva quiescente. Entonces, este dagesh, es un dagesh suave que no duplica la letra, es una begat que fat, ¿verdad? Begat que fat, este,
es un dagesh que hace que la pronunciación sea F, perdón, hace que la P, pronunciación sea P en vez de F. Entonces ahí dice mishpat, mishpat. ¿Mm? Quiere decir sentencia, derecho. Hay muchos sinónimos de esta palabra en hebreo, ¿verdad? Muchos, muchos. Torah es un sinónimo. La Torah, que es la ley, ¿verdad? Más con matiz de instrucción, pero hay muchas otras palabras. Está el mishpat, en realidad el sustantivo proviene del verbo shafat, shafat. Ya le quité el dagesh, ¿ven? En la pronunciación. Shafat, el verbo shafat quiere decir juzgar, juzgar. Shafat es juzgar. Mishpat pues, es derecho, ¿ven? Sentencia. Bueno, aquí, ¿qué dice Mario, por favor? Gaby, ¿Cómo? Gaby. No, no, este es una nun. Oye, Naví. Naví, Naví. Bueno, ya a partir de ahora ya no vas a confundir la gimel con la nun. Es Ya me una pasó dos nun, veces, doctor, no sé ¿sí? por qué. Por Tengo eso dibujada digo, igual. eso. Por eso en la primera selección le decía yo, ojo a la hora de escribirlo, de dibujarla. Sí, La patita del gimel, el gimel quiere decir camello. ¿Mm? Entonces, si dices, pues es una gimel, es un camello, le tengo que poner su patita inclinada, ¿verdad? Bueno, es una palabra muy importante. Naví quiere decir profeta, ¿verdad? Naví, profeta. También existe el verbo, le quitan la yod aquí, le quitan la yod y está el verbo navá. ¿Qué quiere decir el verbo navá? pues será profetizar, sorprende. Exactamente, adivinar. exactamente, profetizar. Entonces, naví, profeta y navá, profetizar, Pero ¿verdad? no es lo mismo, El ¿verdad, ser- doctor? Profetizar y adivinar. No, no, no. no, Ok, no, no es lo mismo. ok. Eh, aunque estoy pensando que en más de alguna ocasión se utilizan como sinónimos. Y ya tardíamente en el Antiguo Testamento, el profeta no era precisamente un adivino. Pero más antes, en los primeros tiempos, sí se podía confundir a un profeta con un adivino. En la época de Samuel y de David y Salomón, sí se podría confundir a un profeta con un adivino. ¿Mm? Pero poco a poco el ministerio profético se fue haciendo más moralista, más moralista. Y entonces el profeta ya no podía considerarse ni un visionario siquiera, menos un adivino. Bueno, Felipe, por favor. Am, Am, am. Ojalá esa am no sea nada más am, sino am, am, eh, porque es la ayin, ¿verdad? Y la mem final, esto quiere decir pueblo o nación. Am, am, pueblo o nación. Claro, quitándole a la palabra nación sus elementos jurídicos que le reconocemos en la actualidad, ¿verdad? Con un pueblo, con un origen homogéneo, con una historia homogénea, con un gobierno y una tierra, pues pueblo, ¿verdad? Pueblo. Esa es otra palabra muy importante, Yadi. Kadash. Kadash, exactamente, Kadash. Esa kof, a ver si la pueden pronunciar con la parte de atrás de la garganta, no como la kaf, ¿no? De ki, sino con más atrás, kof, ¿no? Sería Kadash, Kadash, Kadash. Quiere decir ser santo o consagrado, ¿verdad? Así se enuncian los verbos normalmente, ¿verdad? De tres consonantes. Bajo la primera le pongo una al, una kametz, ka,
y bajo la segunda pongo una pata, kadash. Así se enuncian los verbos. Esta es la tercera persona del masculino singular, ¿verdad? Entonces aquí dice, Él es santo, ¿verdad? Pero así se enuncian los verbos en hebreo. En español enunciamos con el infinitivo, el verbo ser santo o santificar, ¿verdad? Los enunciamos con el infinitivo. En hebreo se enuncian con la tercera persona masculino singular del perfecto, ¿verdad? En realidad no hay presente, es perfecto o imperfecto. Y el perfecto corresponde al pasado. Entonces aquí tendríamos que leer literariamente, Kadash, él fue santo, él fue santo, o bien él santificó, ¿verdad? Pero claro, así se enuncian los verbos, entonces aquí está el verbo enunciado y es el verbo kadash y quiere decir ser santo o ser consagrado. No ser santo no quiere decir en hebreo, como en español contemporáneo, tener una conducta ejemplar, no. Ser santo es ser consagrado. Entonces, este celular es santo porque está consagrado en servicio de la iglesia, ¿no? Esta, esta ropa es santa porque está consagrada para el servicio de la iglesia. Esta persona es santa no porque sea muy eh, ejemplar su conducta, sino porque está consagrada a Dios. Entonces el sacerdote es santo porque está consagrado a Dios, no por su conducta moral, ¿verdad? Digamos que en español tenemos ese doble sentido, ¿eh? De la palabra ser santo o, o santificar. Pero en hebreo, en el Antiguo Testamento, Kadash quiere decir, puede ser una mula, ¿verdad? Una mula consagrada al servicio del templo, lo que sea. Entonces, es una mula santa, ¿verdad? Kadash. Están en el Antiguo Testamento las Kodshot, Kodshot, que son las consagradas, Kodshot, o los Kodeshim, los consagrados, que muchas veces en muchas Biblias malas traducen consagradas a la prostitución o consagrados a la prostitución. Pero eso de a la prostitución no lo dicen los textos en hebreo, dice Kodeshim, Kodeshot, o sea, consagradas, consagrados. Y ya lo demás pues, son imaginaciones del traductor. También escribió un artículo sobre eso, que tampoco ha sido publicado. La última palabra, Yadi. Yadi, es temprano para que te Ay, hayas se me dormido. pierde el micrófono. Es Shana. Shana, muy bien. Shana. Shana quiere decir año, ¿verdad? Shana. De ahí viene la expresión Rosh Hashanah, cabeza de año o principio de año o primero de año. Rosh Hashanah, que es una fiesta judía, ¿verdad? Viene de la palabra Shana, que quiere decir año. Vamos a traducir. Jerónimo, por favor. Sí, mm, Ben-El, Ben-El. ¿Qué quiere decir Ben-El? hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿verdad? La palabra Ben quiere decir hijo, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, la palabra Ben lleva seré debajo, ¿verdad? Pero aquí como le añadimos una consonante, le añadimos una sílaba, entonces tuvimos que abreviar esta vocal y entonces es una E corta, es una segol. Ven él, el acento cae aquí, él, y él quiere decir Dios. Y esta rayita quiere decir que se juntan las dos palabras, ¿verdad? Normalmente la relación que se establece al juntar dos palabras en español se expresa con la preposición de, ¿verdad? Entonces aquí dice hijo de Dios.
Y aquí, Jerónimo, Eres, eres el, eres tierra de él. Dios o la Exactamente. eh, La tierra de Dios. Eretz tierra, él. ¿Mm? la Otro tierra de Makef. Dios. Otro Makef. Entonces yo no puedo leer tierra Dios. Tierra Dios, no. Ahí no dice tierra Dios. El Makef me está relacionando las dos palabras íntimamente y esa relación en español normalmente, la inmensa mayoría de las veces se expresa con una preposición de. Entonces, tierra de Dios, ¿verdad? Tierra de Dios. Eh, no polvo, ¿verdad? Lodo, sino la región, ¿verdad? La región de Dios o el país de Dios. Los israelitas dicen Eretz Israel para querer decir el país de Israel, ¿verdad? Min Eretz. Ah, perdón, ahora yo lo leí. Este, Min Eretz, bueno, yo me sumo a la lista de los lectores traductores. Min Eretz quiere decir de la tierra, o más bien, sí, min es la preposición de este, ¿verdad? Y Eretz, aquí no está esta línea, no está el Makef, ¿verdad? Pero este Makef, aunque no exista, aquí tenemos que sobreentenderlo, ¿eh? Yo no puedo decir aquí tierra Dios, perdón, de tierra. Eh, bueno, sí, sí puedo decirlo porque esta preposición quiere decir de o desde. Entonces aquí dice desde una tierra, ¿verdad? Eretz no tiene artículo, entonces aquí dice desde una tierra o de una tierra, de una tierra. Eh, ¿Lo lees, Yadi, por favor? El que sigue es Ben Elohim. Elohim. Sí, en la Lamed se nos ocultó el puntito de la O, ¿verdad? Pero lo leíste muy bien. Ben Elohim. ¿Qué quiere decir exactamente lo mismo que Ben El? Exactamente lo mismo. Ben El, Ben Elohim. Porque él o Elohim quiere decir lo mismo. Me van a decir ustedes, Javier, él es singular. Él es singular, mientras que Elohim es plural. Sí, digamos que morfológicamente sí, pero la inmensa mayoría de las veces que se utiliza esta palabra Elohim en el Antiguo Testamento es en el sentido de Dios, ¿verdad? El Dios de Israel. ¿Qué vocal es que está abajo de la Aleph? 5 puntitos. Es una Tseré Hatef. Hatef Tseré. Es un Sheva compuesto. Es un Sheva compuesto. Eso es una Tseré, que es una E breve como esta, ¿verdad? Sí. Pero lleva un Sheva y se llama Hatef Segol. Es un Sheva compuesto. Suena como una E brevísima, ¿verdad? Ben Elohim. Sin embargo, sí, sí hay que pronunciarla, ¿verdad? Como una E breve. Elohim. Bueno, eh, eso está aquí en la tercera lección. Claro que son tantas detallitos que les quiero mostrar que, que luego pasamos sobre ellos demasiado rápido. El Sheva compuesto, ¿verdad? Sí, ahí está. Porque Hatep decimos que Segol. El Sheva es simple o compuesto. Y el Sheva simple puede ser quiescente o móvil. Pero el Sheva compuesto, ahí está, es una Hatef Pataj o Pata Hatef, Hatef Segol o Segol Hatef y Hatef Kametz, ¿verdad? Que esa es la que se pronuncia O. Es una O eh, brevísima. Solamente hay estas tres Shevas compuestas, ¿verdad?
Pata Hatef, Segol Hatef y Kametz Hatef. Bueno, ahora eh, aquí Jerónimo, ¿qué dice? dice Bim Shef eh, Fat. Es Fat. P, es una P porque Bim, lleva eh, dash. Fat. Bish, ¿Eh? Bi, Bi, Bim Shepat. Bimishpat, Bimishpat. Bueno, Fat. aquí yo puse Bimishpat, no sé por qué, debe ser un Sheva. Bimishpat. ¿Qué quiere decir Bimishpat? Es del derecho, con el derecho, ¿verdad? Exactamente. Ven, la B es ven por con. En derecho, más bien suena con derecho o en una sentencia, ¿verdad? Es una expresión de amplio campo semántico. En una sentencia, bemishpat, ¿verdad? O en un juicio incluso puede querer decir bemishpat, en un juicio. Eh, Mario, por favor. Bemishpat. El, ¿Y eso qué quiere decir? Muy bien leído. ah, el juicio, ¿Mm? el juicio, Sí, sí, vas bien, síguele. el juicio de él, Él es Dios. el juicio de Él, Dios. él. eh, sí, en el juicio de Dios, ¿verdad? Este es un Makef, ¿verdad? Bemishpat el, Bemishpat el, en el juicio de Dios o en la sentencia de Dios, que podríamos traducir en la sentencia divina, ¿verdad? Bueno, Yadi, Ay, esa está bonita. sí, Ben Isha, Isha, Ben Isha, y quiere decir hijo de mujer. hijo de mujer, sí, hijo de mujer, Ben Isha. Jerónimo, Sí, es Har Elohim. Har Elohim, ¿y qué quiere decir? Har Elohim, la montaña de Dios o el Exactamente, monte de Dios. exactamente. Puede ser el monte de Dios, que cualquier monte puede ser de Dios, ¿no? Pero probablemente en el Antiguo Testamento se refiere al Sinaí o al Oreb, ¿verdad? Mario, Sería Herbel Elf, sí, nada más que esta es una kaf. Herbekelf, No, no, no. Kaf. Es J. J. Hur, Entonces suena G, G, Jal, Jejal, Jejal, el, exactamente, Jejal el. ¿Qué quiere decir Jejal el? él ya dijimos que era Dios, y Jejal, no sé, que sea Jejal. Es templo, 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 Templo de Dios. templo de Dios, sí. Muy bien. Felipe, por favor. Le Naví, Le Naví, muy bien. ¿Y qué quiere decir Le Naví? ni idea. Las, Para el las dos, profeta, sí, exactamente. Esta es la preposición le, que para, es una Sí. de las Para, más usadas. La para de, a para para de, el profeta. ujú, sí, sin artículo, para un profeta o a un profeta. A un profeta
o para un profeta, o también puede ser de un profeta. ¿No? Esta preposición le puede querer decir de. Bueno, pero normalmente es a o para. Entonces aquí dice para un profeta o a un profeta. Y luego puse aquí, consulta quién sabe qué, este Sí. profesor. 1 Ay, Samuel sí, 1:1. Samuel 1:1. Pues no vamos a consultar porque nosotros ya Sí. sabemos. Entonces vamos a ver, ya di, sí, 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 a ver, ni modo, te tocó. A ver, porque esas creo que ya no las vi las de abajo. Ben, porque es hijo de Ben, Ben Ben, Yeroham. Yeroham. Bien, Ben Yeroham. Y después, Mm, Ben Eliú, Elihu, Elihu. Ujú. Elijú. Ujú. Después, Ya, hasta ahí llegué. no, Eh, no, Ben, es una tau con holem. Tohu, Ben Tohu, Ojú. Ben Tohu. Y al final Y Ben, mm, es una tzadé. uy, yo voy Ts- viendo todas las del abecedario todavía. Tsu Pensa, es una, este es una shurek. Tsu y al final una P final sin puntito, ¿verdad? Eso suena F. Ben Tsuf, Ben Tsuf. Entonces aquí dice Ben Yehoram, Ben Elihu, Ben Tohu, Ben Tsuf. Es una genealogía, es una Oh, genealogía y son nombres propios, ¿verdad? como Por hijo eso, de Jeroham, hijo hijo de, de hijo de, hijo de, Elijú, hijo de. ¿Verdad? Entonces aquí hijo está bisabuelo, abuelo, padre, hijo. ¿No? Yehoram, no, no, ese es el bisnieto. Yehoram, hijo de Elihu, Elihu, hijo de Tohu, y Tohu, hijo de Tzuf. Ese es el orden. Entonces este sería el bisnieto, el papá, el abuelo y el bisabuelo. Bueno, y ya está. Ahora, vamos a iniciar la quinta lección. La quinta lección es muy sencillita, ¿verdad? Se trata, nada más de distinguir las sílabas, que ya ha dicho cómo se distinguen, pero le dedicamos una lección, ¿verdad? Eh, eh, no tiene mucha complicación comparada con las lecciones anteriores. Para dividir una palabra en sílabas es necesario tener presente un principio básico. Toda sílaba comienza por una consonante. Por una consonante. No puede comenzar por vocal. Y dado que todas las consonantes deben de llevar su vocal, su sheva, pues entonces no podemos tener una sílaba que empiece con dos consonantes, porque toda consonante debe llevar vocal. Entonces, toda sílaba empieza por una consonante, ¿verdad? Tenemos dos tipos de sílabas, las sílabas abiertas y las sílabas cerradas. La sílaba abierta es la que termina con vocal y la sílaba cerrada es la que termina con consonante, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la palabra dabar. Lo agrando porque es más cómodo y no nos hace mucha falta lo que sigue, dabar.
Tenemos aquí la palabra dabar que quiere decir palabra, ¿verdad? La primera sílaba es da y la segunda sílaba es bar. Es que es como en español, son los golpes de voz que decimos al pronunciar una palabra. Dabar, dabar. La primera sílaba es abierta. ¿Por qué? Porque termina con vocal. La segunda sílaba es cerrada. ¿Por qué? Porque termina con consonante. Eso es lo que dice al principio, ¿verdad? Llamamos sílaba abierta a la que termina con vocal. Y llamamos sílaba cerrada a la que termina con vocal, ¿verdad? Lebab, lo mismo, esto quiere decir corazón. Le, sílaba abierta, porque es una lamed y una seré, y bab es una sílaba cerrada, porque termina con vocal, perdón, por consonante. Le bab. Gohab. Fíjense, aquí tenemos dos kafs. Vean la diferencia de pronunciación, la diferencia de pronunciación. Esta kaf tiene un dagesh, ¿verdad? Como es una vegar kefat, vegar kefat, es una kaf, podría el dagesh ser fuerte o suave, pero como sale en principio de palabra, es dagesh suave. Con ser dagesh suave, lo que hace es que la pronunciación sea fuerte, ¿verdad? Y aquí dice ko, es una sílaba abierta, y la segunda sílaba es hab. Noten que es la misma letra kaf, ¿verdad? Pero no tiene sheba, perdón, no tiene dagesh. Entonces la pronuncio como una J suave. Coja, coja. Y la última letra es una bet. Ven cómo esas tres consonantes se parecen mucho, pero en español son tres consonantes diferentes. Cojab, cojab. Y quiere decir estrella, ¿verdad? Son dos sílabas. La primera es abierta porque termina en vocal y la segunda es cerrada porque termina en consonante. Aquí puse un makef indebido, ¿verdad? Ahí no debe ir makef porque es una sola palabra, ¿verdad? Más bien yo me confundí o me ataranté y quise dividirla en hebreo, ¿verdad? Pero en hebreo va todo junto, es el verbo katal. Yo les decía que el verbo katal es el verbo que se utiliza como modelo del hebreo en las gramáticas, ¿verdad? Es un hebreo feo en sí, que quiere decir matar, matar, katal. Y aquí dice en realidad, él mató, pero así se enuncian los verbos, ¿verdad? Katal quiere decir matar, ¿verdad? Y son dos sílabas, ka, que es una sílaba abierta porque termina en vocal, y tal, que es una sílaba cerrada porque termina en consonante. Como ven, no es nada complicado, ¿verdad? Sílabas abiertas y sílabas cerradas. Eh, Aquí, por ejemplo, Ktalani, Ktalani. Bueno, aquí tenemos una, ay, lo voy a hacer grande para que no sufran ni ustedes ni yo. Acá. Bueno. Ah, Ktalani. Es una kof con sheba, ¿verdad? El sheba es quiescente. Perdón, este Sheva es un Sheva móvil, es un Sheva fuerte que tiene que escribirse, transcribirse y tiene que pronunciarse muy brevemente. Que eh, ta, la segunda sílaba, perdón, pero ese Sheva no es vocal. Entonces yo no puedo tener una sílaba sin vocal. Entonces la primera sílaba va a ser que ta, que ta, que ta. ¿Mm?
Por eso esa E no se pronuncia. Pues si yo digo ketalani, pues ya tengo ahí cuatro sílabas, ketalani. No, pero si es un sheva, entonces apenas se pronuncia keta. Y entonces la sílaba primera vez keta, keta. Aquí está, keta. La segunda sílaba es la, lamed con pataj, y la tercera sílaba es ni, nun con jirekios, ketalani. Bueno, esto ya lo vimos. Las sílabas cerradas tienen normalmente vocal breve, normalmente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra boker, que quiere decir bueno. No, boker quiere decir día, día. Boker tov es buenos días, boker tov. Va boker en el día, ¿verdad? Durante el día, va boker. Bueno, bo es la primera sílaba y las sílabas abiertas normalmente tienen una vocal larga, bo, ¿verdad? Y las sílabas cerradas normalmente tienen una vocal corta. Eso no es general, ¿verdad? Pero sirve saberlo, ¿verdad? Boker, dos sílabas. Dabar. Bueno, aquí hay una indicación que no me la voy a saltar, ¿verdad? Eh, La vocal de una sílaba cerrada puede ser larga, la vocal puede ser larga, si el acento recae sobre esa sílaba, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la palabra dabar, dabar, que ya hemos visto. Aquí es da, sílaba abierta, y bar, sílaba cerrada. Javier, dijiste que la sílaba abierta normalmente lleva vocal larga, sí, ahí está, da. Y dijiste que que la sílaba cerrada normalmente tiene vocal breve, sí, sí, normalmente. Pero aquí tenemos una sílaba cerrada que tiene vocal larga, y eso sucede cuando ahí recae el acento, ¿verdad? Dabar. Lo mismo, por ejemplo, en lebab, corazón, le, bab y bab, ahí cae el acento y es una sílaba cerrada, pero tiene vocal larga, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ahí cae el acento, ¿verdad? Son detallitos que, bueno. Kohab también, la palabra estrella, Kohab, tenemos una sílaba cerrada al final, pero con vocal larga, sí, porque ahí cae el acento, ¿verdad? Y lo mismo la palabra Gilgal, miren, es una palabra con dos sílabas iguales, con las mismas consonantes, Gil-gal. Las dos son sílabas cerradas, ¿verdad? Y en la primera sí tenemos una vocal breve, Gil, una vocal breve, y en la segunda tenemos una vocal larga. ¿Por qué? Pues porque ahí cae el acento, ¿verdad? No, no es asunto de tanta trascendencia. ¿Qué es dabar, profesor? ¿Qué es Palabra, qué? Ah, palabra. Dabar. Dabar quiere palabra. decir palabra, sí, Gracias. sí, eh, O sea, dabar, el, palabra de Dios. sí, exactamente, sí, sí, nada más que tendremos que acortar la vocal. Como unimos dos palabras y el acento cae en él, dabar el, ya no podemos decir dabar el, sino debar el. Eh, bueno, sin embargo, son las mismas palabras, las que cambian un poco las sílabas. El sheba y las sílabas. Las consonantes puntuadas con sheba simple, móvil, sheba fuerte, ¿verdad? O con un sheba compuesto, se unen a la sílaba siguiente o a la anterior, porque hemos dicho que el sheba no es vocal, no es que sea una vocal breve, no. Hay vocal largas y vocales breves. El sheba no es vocal. Entonces, el sheba no puede ser, digamos así, la sílaba, perdón, el sheba no puede ser la vocal de una sílaba. Por ejemplo, sheloshim, sheloshim. Sheloshim quiere decir 30. Lo voy a hacer grande.
y ya que me metí a hacerlo grande, pues lo hago muy grande, ¿verdad? Sheloshim, aquí tenemos un Sheva, perdón, una Shin con un Sheva, ¿verdad? Este Sheva es fuerte, es un Sheva que se pronuncia, llamamos Sheva móvil. Lo es la segunda sílaba, es una sílaba, perdón, es la segunda consonante con su vocal O, y Shim es la segunda sílaba, Shim, con su vocal y Hirek Yod, ¿verdad? Pero esto no puede ser dos vocales, o sea, dos sílabas. Yo no tengo la sílaba she, lo, shim, no, porque she es un sheba. Entonces tengo que unirlo con la sílaba siguiente. La sílaba es shelo, shelo. ¿Ven? ¿Por qué es importante? Pues que ese Sheba no se pronuncie largo, no es She Loshim, porque She Loshim son tres sílabas. Si yo no pronuncio ese Sheba, queda Shelo, Shelo es la primera sílaba. Sheloshim, que quiere decir 30, ¿verdad? La palabra Shalosh, Shalosh, quiere decir tres. Tres. Y im es la terminación del plural, como el Elohim. Shaloch, perdón, Shalosh, Sheloshim. Shalosh 3, Sheloshim 30. Mm. Y así con los demás números, ¿verdad? Arba es 4. Arba. Arbaim es 40. Hamesh es 5. Ya veremos los números más adelante. Hamshin es 50. ¿Verdad? Allá en Israel y en Belén, donde tuve la oportunidad de vivir unos años, de repente venía el viento del desierto, de Arabia, del este, ¿verdad? Y ese viento secaba cualquier planta. Si dejas una planta en el jardín con ese, digamos, 30 grados y con el viento caliente del desierto, todo se tuesta. Y a ese viento le llamaban Hamsin, Hamsin en árabe. El árabe es muy parecido, bueno, tiene raíces muy parecidas al hebreo. Hamsin le llamaban a ese viento. Hamsin en hebreo se dice Hamishim, Hamishim. Hamesh es 5, Hamishim 50. ¿Y por qué le llamaban Hamsin en árabe a ese viento? Porque dura 2 días, ¿no? Más o menos 2 días, 48 horas. 48 horas. Entonces le llamaban el Hamsin, Hamsin, el viento del desierto de 2 días, un viento muy caliente, muy caliente. Y se llamaba, bueno, en hebreo le dicen Hamsin. En hebreo, yo creo que le dicen Hamishim, Hamishim, que es, como ven, es exactamente la misma palabra, nada más que una en hebreo y una en griego, en hebreo, en árabe. Bueno, Perdón, Amate, doctor, una pregunta. sí. Arriba de la Lamet hay una Holem, sí, ¿verdad? Para decirlo. Sí, lo que pasa es Ok. que en ese caso, la Holem se identifica con el puntito de la Shin. ¿Mm? El puntito de la Shin se identifica con la Holem. Y entonces ya no tengo que repetirlo. No sé si ahí está, ¿verdad? Si está ocultado o no el trazo de la Lamed, pues no lo sé, pero no hace falta el puntito porque cuando sigue una Shin, la Holem se identifica con el puntito de la Shin. Muchas gracias. Sí. Amatem. Amatem es una ayin, que tiene una pata jatef, ¿ven? Es un sheva compuesto. Mem con pataj, dalet con sheva, tau con segol y la mem final. Amatem. Aquí el problema es que esta no es una vocal, es una sheva compuesta. Suena como a muy breve y entonces la sílaba va a ser, fíjense, amad,
Amad. Esta es la primera sílaba. No puede ser amá. ¿Por qué? Porque entonces dejaría la dalet sin vocal. Entonces, esta Sheba la tengo que unir con la sílaba anterior o con la posterior. En este caso lo uno con la anterior, ¿verdad? Y entonces la sílaba es amad, amad. Y esta A muy breve, amad, amad, tem. Ya está. Algunos otros detalles. En sílaba final, el Sheba simple móvil o el Sheba compuesto se une a la precedente, es lo que dijimos, ¿verdad? El Sheba no puede ir solo, entonces lo uno con la sílaba que sigue o lo uno con la sílaba precedente. Por ejemplo, aquí tengo eh, la palabra amat, amat. Aquí tenemos dos Shebas seguidos. El primer Sheba es un Sheba quiescente, ¿verdad? Porque decimos, el Sheba es débil si está precedido de vocal breve. Ya está, ese Sheba está precedido de vocal breve, entonces es un Sheba quiescente. Sin embargo, el segundo Sheba siempre va a ser fuerte, siempre va a ser un Sheba móvil, el segundo. Eh, ¿Por qué? Porque la regla dice si está precedido de vocal breve. Bueno, aquí este Sheba no está precedido de vocal breve. Entonces Sheba fuerte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que se transcribe como una E pequeña en superíndice y se pronuncia como una E muy breve. Shamadt, perdón, Amadt, Amadt. La primera es Ayin con Kametz. Es la primera sílaba. Es una sílaba abierta. La segunda no puede ser mad, la segunda sílaba, porque dejaríamos a la tercera nada más la t, la tau con un sheba. Y no puede ser, ¿verdad? Que sea una sílaba nada más compuesta por una consonante. Entonces, todas estas letras forman la segunda sílaba. Mat, mat. Bueno, son cosas un poco obvias. La ley general es el Sheba, sea simple, sea compuesto, no es vocal. Y entonces no puede ser la vocal de una sílaba. Y ese es otro Bueno, detallito muy sencillo sobre la sílaba que llamamos aguda, ¿verdad? Ya hablamos de sílaba abierta y sílaba cerrada. Eh, Llamamos sílaba aguda a las sílabas cerradas que terminan en una consonante que sigue a otra consonante puntuada con dagesh fuerte. Aquí tenemos la última consonante que sigue a una consonante puntuada con dagesh fuerte. Este dagesh es fuerte, ¿verdad? Son dos taus, dos tets, ¿verdad? Entonces la primera sílaba es kit y la segunda sílaba es tel. Como ven, son dos tets. Ese puntito a veces da la impresión de que es una monserga y no hay que pronunciarlo y que no hay que hacerle caso. No, sí hay que hacerle caso, porque aquí son dos tets las que están ahí. Entonces ahí dice kit tel, con un simple puntito, ¿verdad? Y entonces llamamos sílaba aguda a esta, ¿verdad? A la que está formada por una consonante doble, una consonante que fue duplicada. Entonces, la segunda consonante de la duplicación forma parte de la última sílaba y esa sílaba la llamamos aguda. Eso, pues, es una observación muy aguda que es nada más cómo se llama esa sílaba. Les pongo aquí, divide en sílabas. eh, el vocabulario.
No les pongo todavía el Salmo 23. Entonces, vamos a descansar un rato, ¿verdad? Vamos a descansar un rato. Vamos nada más a leer. Espero que no estén como yo estaba con mi profesor de griego ahí en la Ponti, rogándole a Dios que leyeran los que estaban antes que yo y que tocara el timbre. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 2 versículo 1. Yadi, ladies first. Ahí va. Justo eso estaba pensando. Ay, que no me voy a tocar. Porque yo voy letrita por letrita. Bueno, tú estás muy contenta con ser mujer y leer textos feministas. Pues ahora eres la primera en leer. A ver, 5 palabritas. Hijo, pues a ver si leo. Porque así voy despacito, despacito. No te Eh, preocupes. va, va, ti, palel. No, ¿sí? Sí, batit palel, muy bien. Batit, palel. Hanna, Ujú. Hanna va a tomar, alats. Ay, ya está, estoy sudando. Lib, Libby, Muy bien, muy bien. Muy bien leído, no sé por qué sudas. Este, eh, Jerónimo, por favor. Es Baija, Aquí es va algo, Adonai, exactamente. Esa palabra no se puede leer, como ustedes se fijan. va Adonai, Exactamente. Y la ponen así que no se pueda leer para que una persona que sabe hebreo como Jerónimo, cuando está leyendo se encuentra con esa palabra, no la pueda leer y no pronuncie el nombre de Dios, ni siquiera sin querer. Ahí dice Yahvé o Jehová. ¿M? Pero, como ven, la Yod no tiene vocal. ¿M? La G no tiene vocal. Entonces no se puede leer. Y se pone así para que nosotros digamos Adonai. Ahí no dice Adonai, ahí dice Yahvé o Jehová si quieren, ¿verdad? Pero no Yahvé, no, no Adonai. Entonces, cuando un judío está leyendo esto, dice Adonai. ¿Mm? Eh, y así podemos hacerle nosotros, o si ustedes quieren decir cuando lean, cuando se encuentren con esto, la palabra Yahvé o la palabra Jehová, ¿verdad? Como ustedes quieran. Este, a ver, entonces dice Jerónimo, va va Adonai, Adonai, Ramá, Karni, va Adonai, otra vez, muy bien. Este, Rahab, Fi, sigue, pi, pi, pi Pi, es mi boca, mi boca. Ahora sigues, por favor, Mario. Veo puro Adonai, profesor, no puedo leer. Ah, Ahí va, ahí va. Am, al, ajá, muy bien. eh, a- al, al hoy, Ujú. al, al hoy, al hoy, ka, Es bet. al hoy, pet. Sí, es que No, estás leyendo la yod como si fuera una i. Léelo como una yod con sheba. Oye, al oyed, al oyed,
No, no, no. Oye y luego bai. Oye bai. Al oye, bye. Ajá. Ahí dice Oye, bye. sobre mis enemigos o contra mis enemigos. Oye bai. Oye bai. Suena como si fuera un diptongo, ¿verdad? Pero en realidad es una pata con una yod. Aquí hay que leer ye porque la yod lleva su sheva. Oye bai. ¿Sigues? Entonces, ki, Ki, muy bien. al oye, bye, ki, Ki, ki shama, ki sama, ki sama, het, ti. ki sama ti, Esa hay que leerla. Samach samach ti. ti. Muy bien. Y aquí leíste al principio sha y después corregiste muy Sí, bien. le corregí, sí, sí, sí. Por el punto, Samachti. dije bien el punto. Ki samachti. ¿Mm? Kisamagti, Kisamagti, bi, Ujú. Kisamagti, bi, ahora sí, bi, bishu, Muy bien. Kisamagti, bishu, bisho, bishu, a, Kisamagti, bishua, Kisama, bishuaten, Te y es una kaf final. Bishuateja. bishua, Bishuateja. bishuate, ja. ¿Sí? O sea, es una P, Bishuat. no, una P. ¿Esta? Ajá, No, no, esa es una es kaf final. K Y, final, sí es cierto, K y final, esta es bishuateja. una tau. Bishuateja. Bishuateja. Aquí dice Shua, Yeshua. Yeshua es el nombre de Jesús. ¿Mm? Ese sí se puede pronunciar. Bishuateja, sí. Bishua. Este, Bishuateja. Yeshua es el Salvador. Yeshua, Salvador. Aquí dice con tu salvación. Bishuateja. ¿Eh? Eh, Yeshua es el Salvador. Eh, Felipe, por favor. Yuyuy. En Parosh. Es Kof. Ah, en Parosh. Kadosh. 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 En Kadosh. Ka, ka, Es la palabra que no se puede pronunciar. ok. ¿Cómo vas a leer? Adonai. Kadonai está bien, ¿verdad? Kadonai. En Kadosh Kadonai. En En quiere Kadosh. decir no hay. Kadosh quiere decir santo. Es una palabra que vimos en el vocabulario. En Kadosh no hay santo. Ka Adonai. Adonai. No hay santo como, es la proposición que, según como. No hay santo como Adonai. No hay santo como Yahvé.